con Pedro Urruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción Catherine Manzano, Justo Navarro y Malala Nogales, y en los controles César Arteaga. Recuerden además que también pueden sintonizarnos a través de nuestras redes sociales, www.rcr.tv, nuestra página web, la radio que se ve, y también por supuesto a través de nuestra cuenta Twitter. En Instagram también pueden seguirnos, @RCR750, y por supuesto en Periscope también @RCR750. Y hoy tenemos un programa dedicado a hablar de la verdad, pero la verdad como víctima del socialismo, cómo el socialismo tergiversa la verdad, cómo el socialismo incluso nos plantea una supuesta verdad, una verdad paralela, en la cual por supuesto modifica, manipula, y esto desde luego pues nos hace creer cosas que no son. Bueno, los incautos, otros aprendemos a descifrarlos, pero no solo el socialismo entendido como el chavismo hoy en Venezuela, sino también el socialismo entendido como todos aquellos que hoy pretenden llevarnos o manipularnos hacia las farsas de siempre. Y a eso quiero hacer referencia en esta primera parte del programa, en este editorial, ¿no? Porque nuevamente estamos viendo el típico argumento de que hay que ir a votar, de que vienen las elecciones, de que no podemos abandonar espacios, de que es imprescindible nombrar a un nuevo Consejo Nacional Electoral, de que no hay otra opción, de que si no dialogamos la otra opción es matarnos. Y todos estos días he estado también afirmando en mis redes sociales que una de las grandes cosas que las que tenemos que combatir es, entre otras, el chavismo de la oposición. El chavismo de la oposición, por cierto, multicolor, porque además no se viste solo de rojo ni de azul, es multicolor. Por ejemplo, es ese chavismo de la oposición que hoy anda quejándose por las sanciones impuestas, en este caso, en esta semana, a la petrolera rusa Rosneft. Y se quejan porque claramente es parte de su juego, es parte de su trabajo ponerse del lado del régimen, porque esa es la supuesta oposición que el régimen necesita. Una oposición que se queje de lo mismo que se queja el chavismo, pero que por supuesto al final de cuentas haga lo que ese chavismo quiere, y por lo tanto son lo mismo, y eso hay que decirlo siempre con total responsabilidad. Entonces ahora no conformes con tener que, lo decía ayer, tener que calarnos prácticamente toda ese llantén por las sanciones, ahora entonces también tenemos que calarnos todo este tema del fetichismo electoral, o lo que yo he caracterizado como el homo votus, es decir, es ese fetichismo en el cual prefieren o buscan que la gente sea no otra cosa sino borregos de una supuesta elección. Y también decía hoy en mis redes sociales que estamos viendo pues como mucha algarabía, ¿no? Mucho optimismo, mucha felicidad, mucha alegría, porque se está avanzando en el proceso de la designación del comité de postulaciones que va a escoger un nuevo Consejo Nacional Electoral. Y la pregunta es, tenemos un nuevo CNE y el régimen sigue en el poder, ¿qué es lo que cambia? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Es decir, ahora nos están queriendo decir que cambiando al CNE tenemos la condición necesaria, suficiente, primordial para que en Venezuela existan elecciones libres. Y también pues nos preguntábamos quién controla la Fuerza Armada, quién controla los organismos de represión y de inteligencia, quién controla los medios de comunicación, quién controla la economía, quién controla todo lo que está alrededor del marco institucional. Mafias. Entonces ahora nos dicen que supuestamente por escoger a un nuevo Consejo Nacional Electoral pues todo está resuelto. ¿En qué se... Ok. La posverdad es un discurso que se monta sobre la legitimidad de los sentimientos. Comete un abuso que es no discernir los sentimientos, sino darlos por válidos por el solo hecho de ser sentimientos. Ahora, en Venezuela, digamos, esto ha sido parte constante, no solamente dentro, pues incluso pudiéramos analizarlo desde la neolengua, ¿no? Que ha sido una de las maneras también de precisamente manipular y generar desde el eufemismo y por supuesto cambiar y distorsionar los hechos.
a tu modo de ver, en lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos años, ¿cuáles son los rasgos característicos que nos permiten identificar esto? Bueno, tú mencionas la neolengua y hay una cosa que hay que entender en relación con el concepto, y es que el concepto se monta, o sea, es decir, hay un concepto previo que lo facilita, y es el concepto de lo políticamente correcto. Hay una convención, o sea, más bien tácita, sin embargo se estudia, sin embargo hay evidencias de ella, de que la objetividad periodística, la búsqueda de un punto de vista neutral, el respeto por los términos de referencia estatuidos por el Statu Quo, deben guiar la forma en que se la gobernabilidad de las naciones, alineándolas con las instituciones. Eso hace, en el periodismo eso se conoce como lo políticamente correcto. Sí, ahora, Carlos, ¿cómo asociamos esto además con esta dinámica que incluso, bueno, por ejemplo, si nos referimos a Hannah Arendt, por ejemplo, y cuando analizamos todo lo que tiene que ver los rasgos del totalitarismo, cómo este tipo de cosas, particularmente la confusión, ¿no? Y el uso de los hechos confusos para precisamente generar esta distorsión, ¿cómo esto sienta las bases para el totalitarismo, a tu modo de ver? ¿Aló? Creo que se cayó la llamada. ¿Sí? ¿Se cayó? ¿Aló? Bueno, perdimos a Carlos Delgado, vamos a volver a llamarlo, pero estamos conversando con Carlos Delgado Flores sobre todo este tema de la posverdad y por supuesto cómo esto no solamente implica una manipulación de los hechos, más allá de si son verdaderos o falsos, cómo desde lo emotivo, cómo desde las emociones esto se manipula y cómo esto le ha servido pues claramente al chavismo en los últimos 20 años, pero cómo en general esto al final afecta a la población y además cómo eso, que fue la pregunta que dejamos en el aire cuando se cayó la llamada, cómo esto es una de las bases del totalitarismo precisamente, porque no es menos cierto que si algo ha hecho el régimen muy efectivamente es cambiar el lenguaje, pero también cambiar la manera en cómo recibimos la información y pretender de algún modo confundir, pero además también hay soportes de ese régimen, como el caso de Rusia, con todo este tema de la fake news y todo este tema de los hackers y todo el tema del uso de las redes sociales a los fines de generar matrices de opinión y a los fines de generar pues una serie de elementos que le han servido muy bien al régimen para precisamente afianzar sus posiciones y su narrativa, por mucho que sea mentira. Claro está, cada vez es menos la gente que le cree, también es cierto, pero siempre hay una base mínima, siempre hay un mínimo que es normalmente a quienes ellos les hablan, que es a su base potencial y que es la que al final les interesa mantener, digamos, conectados y manipulados en función de una mentira. Y esto también hay que entenderlo porque no solo es el régimen el que conlleva estas prácticas, esto también hay que verlo desde lo que es incluso el manejo, como lo decía al principio del programa, de lo que yo he llamado el chavismo de la oposición. Porque al final de cuentas, lo que pretenden decirnos, una vez más, porque además es como una eterna, es como un eterno disco, ¿no? Que además pareciera que cada 2 años nos enfrentamos a lo mismo, ¿no? Viene un supuesto proceso electoral, hay que ir a participar, porque si no votamos, les damos los espacios al régimen, cuando al final eso deja de ser importante. Es decir, ya la formalidad pierde su carácter cuando realmente el régimen al final hace lo que le da la gana porque no hay constitución, no hay institucionalidad y lo que hace sencillamente es montar una fachada para algo que ya ni siquiera a los efectos de la comunidad internacional les es útil. Ahora bien, el gran problema con esto es que mucha gente que además se siente frustrada, que se siente, por supuesto, mal conducida, que siente que ha habido incoherencias, que siente que ha habido errores por parte de la conducción, digamos, de la conducción política del país, del liderazgo, pues al final sienten que esa es la vía más fácil, porque además claramente nos dicen que lo más efectivo que le queda al ciudadano es ir a votar, y además entonces le restan el carácter y su importancia al voto en sí mismo, cuando prácticamente ese voto hoy está completamente desdibujado y desvirtuado. Es decir, nadie aquí habla o nadie aquí condena el hecho
digamos, nadie discute el hecho de que el voto ciertamente es un logro y una conquista de la humanidad y obviamente en nuestro caso, desde nuestra historia también significa eso. Ahora bien, una cosa es el voto como conquista, pero el voto que de verdad elige, el voto que de verdad tiene su valor en lo que realmente implica para los ciudadanos, y otra cosa es hacer del voto una burla. Y lamentablemente este régimen se ha encargado de hacer de ese voto una permanente burla, una permanente búsqueda de digamos, legitimación, de buscar siempre lavarse la cara, gracias a una oposición que en gran medida le ha lavado esa cara y que hoy tiene su máxima expresión en el chavismo de la oposición. Vamos a una pausa y regresamos con más. De Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Abraham Lincoln, 16º presidente de Estados Unidos. Los que niegan la libertad a otros no la merecen para ellos mismos. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanija le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, de regreso en Aquí se habla libertad, hoy conversando sobre la verdad como víctima del socialismo. Y en la parte anterior, lamentablemente no lo pudimos tener por mucho tiempo, entiendo que hay problemas técnicos, nos acompañaba Carlos Delgado Flores para entrar, digamos, en materia, ¿no? Y en la discusión ya de lo que significa la posverdad, de lo que significa el uso de las emociones y el manejo, pues, de todo este tema para manipular y, desde luego, crear una realidad paralela y, por supuesto, someter más a la gente. Pero la realidad es que cuando analizamos todo esto, yo lo decía también que en estos días, cuando este tipo de cosas ocurren, está toda la dinámica de ser radicales, ¿no? Porque siempre está la etiqueta. No, es que tú eres radical porque fijas determinada posición, tú eres radical porque defiendes tal cosa, tú eres radical porque frente a una solución, una probable solución como un proceso electoral, nosotros no podemos decir que no, porque eso no son, digamos, uno no puede renunciar a las conquistas que ha logrado la gente. Y yo sí decía en estos días que si al final de un lado hay una falsa oposición, que es cohabitadora, que está viciada, que es creyente del socialismo, que es profundamente corrupta, desde luego no puede haber punto medio. No puede haber punto medio entre ese lado y quienes creen en la libertad, quienes creemos en la libertad, quienes creemos en una ruptura. Incluso si de un lado hay una falsa oposición que es cohabitadora, que está viciada, que es socialista, que es corrupta, si existe ese lado, es un deber asumirse radicales contra aquellos. Es decir, naturalmente hay que ponerse en otro extremo, porque hay que oponerse a eso. Porque además, curiosamente, los mismos que hoy dicen que esto no es socialismo y que esto no es un asunto de la izquierda, que no es un asunto ideológico, y que son los mismos que dicen, por cierto, son los mismos que dicen que hay que ir a votar incluso en condiciones adversas, así se trata de una farsa electoral.
O sea, al final son los mismos estafadores. Los que te dicen que esto no es socialismo, los que te dicen que esto no es izquierda, los que te dicen que esto nunca fue socialismo de verdad, son los mismos que hoy te están llamando a votar y diciéndote, no, mira, hay que asistir, hay que ir a votar si sea una farsa porque son los espacios que no podemos abandonar. Son los mismos estafadores de siempre. Yo lo decía en estos días, son socialistas y además son mercaderes del falso voto. Y eso hay que decirlo con total responsabilidad porque en este momento ya no vale la pena seguir asumiendo, y bien lo decía Carlos Delgado Flores en la primera parte, este discurso de lo políticamente correcto, cuando en realidad aquí sí hay que entender que hay dos extremos, sí los hay. Porque además ponerse en el medio entre el bien y el mal significa que el mal ha ganado, por cierto. Cuando alguien le dice, no, hay que colocarse entre el bien y el mal, el punto medio entre el bien y el mal, bueno, cuando eso ocurre, cuando alguien le dice que hay un punto medio entre el bien y el mal, déjeme decirle que el mal ha triunfado. No hay punto medio entre la justicia y la corrupción o entre la libertad y la esclavitud. Allí no hay punto medio, no se puede ser medio libre. No hay punto medio entre la vida y la muerte. No se puede estar medio vivo, medio muerto. Y ese es el gran problema, que aquí mucha gente apuesta a ese centro que no define nada, a ese centro manipulable, a ese centro que al final te coloca del lado del opresor y nunca del lado de la libertad y la justicia. Así que bueno, para hablar de estos temas, entre otros, y por supuesto ver hacia dónde va esto y hacia dónde va Venezuela y por supuesto entender también todo este tema de la verdad y de la posverdad, nos acompaña Emanuel Rincón, abogado, editor y columnista del Panam Post, escritor también de libros y bueno, un gran aliado de la causa de la libertad, siempre atento y siempre pendiente de lo que está pasando, un luchador. Bienvenido, Emanuel, gracias por acompañarnos. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Gracias por atendernos. Emanuel, comienzo con una pregunta que la voy a plantear a partir de lo que fue un tuit que colocaste sobre las sanciones, ¿no? Que al final tú te preguntabas, bueno, las sanciones son necesarias, sí, pero al final no matan a los parásitos. ¿Dónde estamos hoy con respecto a las sanciones? Porque hemos visto además como típico de siempre, ¿no? Se destapa todo este tema, este entramado de, bueno, que las sanciones son malas, que las sanciones que no funcionan, que nos están condenando, lo que yo llamo el chavismo de la oposición. Por otro lado, vemos a un grupo que, bueno, digamos, el interinato y algunos que en lo particular creemos que las sanciones son necesarias. Pero ¿qué más hace falta, Emanuel, para que realmente en Venezuela haya libertad? Mira, yo en efecto sí considero que evidentemente las sanciones son necesarias, pero las sanciones nunca han derrocado a un gobierno. Uh-huh. Es decir, para mí las sanciones son necesarias desde el punto de vista de debilitar la estructura de poder. Dejarlos sin dinero para comprar conciencias, para incluso hasta comprar armamento, para comprar defensa, para sobornar o mantener grupos paramilitares aliados, ese tipo de cosas. En efecto, creo que las sanciones cumplen un rol importante, las sanciones deben aplicarse, las sanciones deben debilitar la estructura del poder, pero llega un momento en el que esas sanciones tienen que avanzar a un paso más adelante. Quedarnos de que, tenemos 4 o 5 años sancionándolos, quitándoles dinero para después ir a elecciones con ellos. O sea, no le encuentro coherencia. Estás deslegitimando un régimen en el discurso, lo estás tratando de criminal, porque en efecto lo son terroristas, tienen sus nexos con Irán, todo lo demás, para después volver al lugar común y volver casi al 2013 y decir que vamos a ir a elecciones porque Maduro es el mejor candidato para derrotar. La verdad no le encuentro mucho sentido. Ahora fíjate, nuevamente estamos frente al fetichismo electoral, ¿no? Lo que yo llamo el homo votus. Otra vez estamos en el eterno ciclo de decir que bueno, que además es un falso dilema, ¿no? Que bueno, si votamos o no votamos, que no votar es un error porque abandonamos espacios, que votar por sí solo tampoco resuelve el problema, que aquí la discusión no es si votar o no votar, sino cuáles son las condiciones, en fin. La típica parafernalia, el típico discurso. Y tú decías muy bien, tú planteabas unos escenarios. ¿Cuáles son esos escenarios que para ti se pueden dar y por los cuales la vía electoral fracasaría? Sí, porque si no tienes la fuerza para reclamar tus resultados, vas a desembocar en lo mismo. Es decir, tú puedes convocar mañana unas elecciones. Entonces, el escenario el más lógico sería que el chavismo, por abstención o por un fraude, se invoquen ganadores.
como ha sucedido en tantas ocasiones en el pasado. Sí. Y evidentemente, si eso llegara a ocurrir, los militares se van a poner del lado del chavismo porque siempre se han puesto del lado del chavismo. Entonces, ¿qué sucedería en esa instancia? Entonces, en esa instancia, o nos sometemos ante los militares otra vez y ante la fuerza del conglomerado criminal, o nos va a tocar ir a Estados Unidos o a los otros países a decirle, mira, aquí nos están secuestrando una vez más las elecciones, tenemos que usar la fuerza para poder salir del chavismo, pero entonces, ¿por qué no nos ahorramos toda esta, ya digamos, estupidez, que ya tenemos años tropezándonos con la misma piedra? Sí, lo hemos hecho permanentemente. Y vamos directamente a atacar el problema, porque no tiene sentido. O sea, vamos a ir una vez más a demostrar de que estamos en una dictadura. O sea, porque es el discurso de todo el 2019. Sí. La dictadura ha demostrado una vez más que son dictadores. O sea, por Dios, o sea, ¿hasta cuándo? No, y peor todavía, ¿no? Que la dictadura tiene miedo. Ese es el típico argumento que nos dicen, ¿no? La dictadura tiene miedo, la dictadura teme. Que están débiles, que están cada vez más aislados, pero yo no veo que el miedo o el aislamiento de la dictadura se haya traducido en mejoras para nosotros los venezolanos. Yo no he podido volver a mi país, en mi casa todavía ayer se fue la luz durante 22 horas. No entiendo. Sí, ahora, Emanuel, fíjate, por ejemplo, ayer veíamos todo esto, artículo que sacó el Diario de las Américas, toda esta investigación con el tema de la denuncia con el cartel de los Soles que infiltró a las Fuerzas Armadas, cómo hubo presión por parte del régimen para que no se incluyera en el informe, pero la realidad es que queda muy claro que lo que estamos enfrentando, ya hay que decirlo hasta el cansancio, es un régimen criminal, terrorista. ¿Cómo hacemos? Porque fíjate, a mí me genera mucha inquietud este tema de que a los efectos de la opinión pública internacional, a los efectos incluso de una cierta narrativa, nos dicen que es un conglomerado criminal. Y eso es una cosa que en su momento le aplaudimos al gobierno interino, que asumieron una narrativa en la cual describen el régimen como lo que es, un conglomerado criminal. Es decir, una gente que no va a salir por una vía, digamos, tradicional, porque son parte de un conglomerado que al final entiende que salir por una vía tradicional significa la justicia o enfrentar una serie de responsabilidades por sus crímenes. Es decir, no están dispuestos a hacerlo. Eso por un lado, y eso en su momento lo aplaudimos. Pero por otro lado nos dicen que con ese mismo conglomerado criminal vamos a estar escogiendo un Consejo Nacional Electoral, donde estamos avanzando porque es importante tener un CNE listo para cuando ocurra el proceso electoral que todos los venezolanos anhelan, que tampoco queda muy claro si realmente están hablando de las elecciones presidenciales libres, que no son posibles sin la salida del régimen del poder primero, o si de unas supuestas parlamentarias que tampoco tienen sentido y que el régimen no va a permitir si es ese régimen el que sigue en el poder y las controla. ¿Cómo manejamos esta contradicción? Porque la verdad es que resulta a veces hasta risible ver cómo entonces se genera este debate, porque la realidad es que no hay coherencia en el manejo de esta ruta. Mira, Pedro, y lo más importante de todo es que si tú ya dijiste públicamente ante el mundo que el chavismo es un conglomerado criminal y terrorista y todo lo que ya sabemos, entonces pasa que no hay forma de limpiar la imagen del chavismo a futuro. Es decir, tú no puedes ofrecer una salida negociada al chavismo, porque entregar el poder implica para el chavismo ir a la cárcel, que los linchen en la calle, y eso ellos lo saben. O sea, ellos no son estúpidos, ellos saben que si ellos entregan el poder, por más de que les firmen 10.000 contratos o lo que sea, ellos saben de que tarde o temprano van a enfrentar a la justicia. Si no es la justicia de que le ponen, que los meten a la cárcel o lo que sea, alguien va a hacer algo contra ellos. Hay mucho odio, mucho resentimiento porque literal destruyeron a un país y destruyeron la vida de mucha gente, asesinaron a muchas personas. Entonces ellos saben que ellos no van a escapar de la justicia humana. No hablo de la justicia divina, yo hablo de la justicia humana. Si ellos entregan el poder, ellos no tienen escapatoria. Entonces, evidentemente ellos se van a trincherar hasta el final, y evidentemente no van a haber unas elecciones en las que ellos puedan correr el riesgo de perder el poder. Eso no va a suceder. Los militares están de su lado porque lo que sea, algunos porque son cómplices, porque se están lucrando, otros porque tienen miedo, por lo que sea, pero esa estructura no se va a romper.
no se va a romper al menos de que haya algún, algún impulso externo, algo que realmente los mueva, como fue a inicios del año pasado, cuando existía una amenaza más evidente o una amenaza más creíble de que podía haber una fuerza, de que podía haber una intervención que lo sacara, que fue que se empezaron a mover las piezas. Sí. Pero Guaidó hace una semana volvió a decir que ellos esperan una salida constitucional y pacífica. Volvió a repetir, pacífica. Esa palabra, pacífica. Nosotros no estamos en un contexto pacífico desde hace muchos años. O sea, el pacifismo en Venezuela no existe. Ni institucional. Matan a la... Entonces, seguir le estás diciendo, mira, sí, yo te quiero sacar del poder, pero puedes estar tranquilo de que yo no voy a hacer nada que te incomode. Puedes estar tranquilo de que yo no voy a invocar la fuerza para sacarte. Puedes estar tranquilo de lo que sea. Y te dice prácticamente, mira, por favor, dame unas elecciones libres y vamos a competir honestamente. Sí. Lo dices a un criminal que tiene 20 años matando. Así es. No sé si es estupidez. Emanuel, tenemos que ir a una pausa, pero al regreso quiero que sigamos hablando sobre esto. Y ahora sobre este tema de Maduro candidato. Vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí se la Libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El abogado Joel García denunció que funcionarios de la DGCIM no lo dejaron entrar a la residencia de Juan José Márquez, tío del presidente interino Juan Guaidó, mientras efectuaban el allanamiento. La esposa de Juan José se encontraba en compañía de sus dos hijos, uno de 5 años y otro de 12 años de edad. Por lo que inmediatamente, a través de los medios de comunicación, yo pude hacer las redes sociales de que advertir esta situación, porque sabemos que ya Juan José Márquez fue sembrado en el aeropuerto y no nos extrañaría que vinieran a complementar o a completar esa acción vil en su casa. Por ello, menos mal que uno de los miembros del equipo de la defensa de Juan José Márquez, el doctor que trabaja con nosotros, otro abogado, se pudo apersonar acá y él sí pudo ingresar porque pude hablar con él y evitamos así que pudiera sembrarse cualquier objeto o químico en la residencia de Juan José Márquez. Se llevaron documentos de la familia, se llevaron teléfonos, se llevaron lactos, pero no pudieron encontrar absolutamente nada. Familiares de 100 venezolanos desaparecidos cuando viajaron en embarcaciones ilegales hacia Aruba y Trinidad y Tobago exigieron al Ministerio Público celeridad en las investigaciones. En internacionales, el ministro de Defensa de Bolivia, Fernando López, afirmó que el gobierno de Evo Morales diseñó un plan para eliminar las Fuerzas Armadas que apuntaba a reemplazar a los militares y a los policías por milicias. Rusia considera que la nueva misión de la Unión Europea para Libia debe coordinarse con la ONU. Y en los deportes, en Grandes Ligas, el venezolano Jesús Aguilar ganó el arbitraje salarial a los Marlins de Miami, 11-36. En Bueno Restaurant puedes vivir momentos únicos y especiales con tu familia, amigos y compañeros de trabajo al disfrutar del más variado y excelente menú elaborado por artesanos de la gastronomía nacional e internacional. Acércate y compruébalo en la 6ª Avenida de Altamira entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant, una exquisita realidad. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo. Coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Con envíos a nivel nacional, síguenos en Instagram en @smallshopca. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet.
audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. De regreso en Aquí se habla libertad, estamos conversando con Emanuel Rincón, escritor, abogado, editor y columnista del Panam Post. Quedamos con una pregunta en el aire, Emanuel, que tiene que ver con todo este tema ahora, a producto de una declaración, por cierto, del embajador de Juan Guaidó en Washington, Carlos Vecchio, quien ayer afirmó que para ellos es óptimo que Maduro sea candidato porque sería el candidato más fácil de derrotar. Y eso lo quiero unir a una respuesta que te hizo una diputada de la Asamblea Nacional, la diputada Nora Bracho, quien, bueno, prácticamente te increpó, te llamó adivino, etcétera, pero además me quedo con esta frase que ella coloca en su tweet: las elecciones las exigimos con un nuevo CNE. A mi parecer, lo mejor que nos puede pasar es que Maduro sea el candidato. No gana ni una junta de condominio. El rechazo es unánime. Seamos inteligentes. ¿Realmente ella y esta gente tiene digamos, la moral para decirnos a nosotros que seamos inteligentes, Emanuel? Mira, empezando con que el partido de esa diputada fue la que en el 2016 se ausentó para evadir el quórum, no formar quórum y poder designar un nuevo CNE hace ya 4 años. Cuando era el momento. Sí, entonces el mar de las contradicciones sigue latente, por así decirlo. Entonces, mira, todo se traduce en que hemos vivido y sorteado escenarios durante los últimos 7 años donde ya estamos ahí, así en la puntica, donde, bueno, este año es el referéndum revocatorio, bueno, este año vamos a designar un nuevo CNE, el 2019 fue que, bueno, vamos a poner a Guaidó, y o sea, lo más lógico es que si Guaidó es un presidente constitucional y hay un usurpador en su trono, en Miraflores, lo más lógico es que tú utilices la fuerza para sacar al usurpador. Debe ser lo más lógico, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros sabemos cuáles son los lineamientos de Voluntad Popular. No es la primera vez que Carlos Vecchio hace este tipo de declaraciones. Ya en el 2015 él dijo que ellos estaban abiertamente en contra de una intervención, lo han repetido una y otra vez. Y lo que preocupa o lo más terrible de todo es que son ellos los que hacen lobby en Washington y los que, digamos, le llegan directamente a la Casa Blanca cuál es su análisis de la situación en Venezuela. Y no sé realmente cuáles son los mecanismos con los que quedamos los ciudadanos como nosotros para dar a entender de que realmente esta no es la solución. O sea, insisto, yo no sé a veces si es por complacencia, yo no sé si hay si es estupidez, yo no sé. Sí, o sea, compromisos. Sí, exactamente. Porque realmente no tiene sentido. O sea, que tú me digas que hace 4 años no nombraste al CNE por X o Y, me vas a sacar las excusas que no, que fueron 2 diputados. No son casos aislados, los diputados siguieron allí, ellos lo siguen igual como el año pasado, todos los casos de corrupción. Entonces, los diputados corruptos continúan formando parte del núcleo, siguen presentándose en los viajes, siguen hablando. Entonces, no hay un combate directo ni contra la corrupción, ni contra los vínculos de esa oposición con el chavismo. Y entonces, obviamente, pues uno no le da para pensar otra cosa, que es que realmente hay algún compromiso, que realmente hay algo que no está cuajando, porque si tú tras 21 años continúas con la misma tosudez, continúas dándote con la misma piedra en la cabeza, pues evidentemente algo está mal. Y realmente yo a veces, bueno, yo no creo que sean tan estúpidos.
No, yo ahí donde yo he dicho, Emanuel, lo coloqué de hecho en un tuit más temprano, que aquí hay mucha gente simulando cambiar cosas para que en realidad nada cambie. Porque la verdad es que no se pueden permitir que haya cambio, porque el cambio se los lleva a ellos también por delante y se lleva sus beneficios. Y obviamente aquí para mucha gente ser oposición ha sido un gran negocio. Oposición entre comillas. Entonces, claro, cuando uno ve este tema, y coincido contigo, después de 21 años, seguir creyendo en la misma... Fíjate tú que no es casual que ya se haya generado una matriz en la opinión pública de que, bueno, probablemente la solución sea pensar en una supuesta elección parlamentaria en la cual la oposición arrasaría, por supuesto, según esa matriz de opinión, lo cual crearía la base suficiente para entonces el año que viene poder convocar un referéndum revocatorio para de esa manera sacar a Nicolás Maduro del poder, ¿no? Lo cual además genera, de primera línea tiene una gran contradicción. Se supone que Maduro no es presidente. Se supone que Maduro, desde el año 2018 en Venezuela hay un vacío de poder y por lo tanto esa es la razón por la que Juan Guaidó hoy es presidente encargado de Venezuela. Pero que no cumple el primer requisito, que no es venezolano. Además, ¿no? Y además está juzgado por el Tribunal Supremo de Justicia, en fin, todo lo que sabemos que hay alrededor de Nicolás Maduro. Pero en principio en Venezuela hay un vacío de poder desde el año 2018 que se supone lo está llenando Juan Guaidó desde el 23 de enero del año 2019, porque en el año 2019, cuando Nicolás Maduro pretendió juramentarse, pues obviamente hubo un vacío de poder y no lo reconoció la comunidad internacional, como no reconoció la elección del 2018. Entonces, claro, tenemos esa matriz de opinión que nos dice, bueno, pero es que creamos las condiciones porque una mayoría de diputados es más fuerte y pareciera que la gente se olvida de que justamente pasamos por esto en el año 2016 cuando el régimen se voló el referéndum revocatorio y se voló cualquier posibilidad de tener algo por ese estilo. Entonces resulta realmente a veces hasta asqueante porque entonces ahora además nos están diciendo que escogiendo un nuevo CNE es el primer paso para que hayan otras condiciones para lograr una elección libre. Lo que no nos dicen es cómo Carrizo se va a sacar al régimen del poder para que esas elecciones sean libres de verdad. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta, porque también hay una matriz de opinión que está diciendo hoy que el G4 está a punto de fracturarse. Hay una matriz de opinión que está diciendo que AD y Un Nuevo Tiempo están a punto de salirse o separarse del G4 porque ellos sí van a participar en cualquier llamado electoral, sea falso o no, sea con la peor condición o no, ellos van a participar, mientras que aparentemente Voluntad Popular y Primero Justicia no. Lo que a mí me llama la atención de esa matriz de opinión es que Primero Justicia, quien está encabezando el comité de postulaciones o todo el proceso del comité de postulaciones para escoger al nuevo CNE. ¿Qué crees tú de eso? Mira, Pedro, yo tengo conocidos o gente que fue amigo en el pasado, con los que todavía converso, y hay diputados de Acción Democrática, de PJ y de Voluntad Popular, del Nuevo Tiempo no tengo ningún conocido, por así decirlo, con los que constantemente hablo, intercambio información. Y sí, evidentemente, AD es un abanderado de que va a ir a elecciones con el régimen, a elecciones parlamentarias. El régimen no va a convocar elecciones presidenciales. Obviamente. Y vamos a decir, la teoría de Acción Democrática es que ellos quieren ser quienes encabecen o lideren la oposición en Venezuela. Porque Henry Ramos aparentemente se siente excluido o no se siente la cabeza del movimiento y él quiere ser la cabeza. Ahora, ¿por qué BP y PJ? Esto es lo que, vamos a decir, me han comentado, ¿por qué BP y PJ no quieren ir a esas elecciones? Porque ellos son los que tienen más diputados en el exilio, porque sus figuras principales no están en Venezuela y porque ellos evidentemente tienen, vamos a decir, bueno, esto de parte de BP está Juan Guaidó ahorita encabezando la Asamblea Nacional. Y si llegan a partirse esto y llegan a ver estos cambios, pues me imagino que Acción Democrática, Henry Ramos, estará aspirando a ser este líder de la oposición, a ser él el Juan Guaidó del futuro. Entonces yo sí creo que eso muy probablemente va a suceder. Todos están jugando, digamos, esos cuatro partidos, no es que algunos tengan una posición más fuerte o menos fuerte contra el régimen o lo que sea. Lo que pasa es que cada quien está sacando sus cálculos políticos y está viendo cuál es la fórmula que más le favorece de cara al futuro inmediato, es decir, cómo acumulan más poder.
Hoy evidentemente los partidos que tienen más poder es BP y PJ, porque está Guaidó, porque Borges maneja la Cancillería y porque ellos son los que están manejando, digamos, más dinero, por así decirlo. Entonces yo sí creo que hay una posibilidad muy grande de que eso ocurra y bueno, es triste, pero yo la otra vez catalogué o digamos, establecí, digamos, como, vamos a decir, un ranking de colaboracionismo en los que en primer lugar están los que ya sabemos, Radio Fermín, Timoteo, etcétera, y compañía. Sí. Y luego, evidentemente, para mí viene Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática. Sí, bueno, y claro, tú tocabas un punto clave en todo esto, ¿no? Más allá de que Voluntad Popular y Primero Justicia tienen pues un número importante de diputados en el exilio, pero además representan una fuerza importante en el Parlamento, al menos desde el punto de vista de los diputados. La lógica te indica que Juan Guaidó no podría aceptar una falsa elección parlamentaria porque eso automáticamente implica que deje de ser presidente. Porque además ellos mismos optaron por vincular la reelección de la presidencia de la Asamblea Nacional a la presidencia interina. Distinto sería si ellos hubieran separado eso. Incentivos, y no tienen ningún tipo de incentivo para ir a una elección parlamentaria, porque perderían el control que tienen en este momento. Exactamente. Y AD y Un Nuevo Tiempo si quieren ir a esas elecciones porque ellos quieren ganar más poder dentro de la oposición. Eso es todo. Y que no les importaría, porque además ellos pueden decir a los efectos de la opinión pública que no van a participar, pero sí mandan a sus candidatos a inscribirse, luego dicen que los excluyen, pero al final sí los terminan aceptando y se siguen beneficiando. Ese es el juego que siempre los adecos han hecho. No, pero creo que frontalmente lo van a decir porque ellos van a seguir con su teoría. Ellos, de hecho, en discursos, vamos a decir, locales y regionales, están vendiendo dentro de Acción Democrática la idea de que ellos tienen que ser los abanderados en la lucha contra el régimen porque ellos son el partido elegido, porque ellos son los descendientes de Betancur, etcétera, etcétera, todo lo demás. Entonces ellos están ahora lavando los cerebros adecos diciéndoles que ellos tienen que ser los empoderados para librar la batalla contra el régimen y que por tanto tienen que ir a elecciones porque obviamente tampoco se pueden perder los espacios y porque no se puede hacer política. No, y porque dirán que además la ruta esta del cese de usurpación y la ruta de Juan Guaidó no funcionó y que por lo tanto lo único que nos queda es la sensatez del voto, ¿no? Aquí imaginándome a ciertos personajes de ellos hablando. Fíjate, por cierto, que Stalin González hoy coloca un tuit en el que dice: cualquier cambio y transición a la democracia en nuestro país pasa por ejercer el derecho al voto libre. Nuestro compromiso es devolverle a los venezolanos la libertad para elegir y poder elegir nuestro destino. Es decir, supeditan la transición a la elección, lo cual claramente te define la línea de este sector que bueno, además genera automáticamente un quiebre, porque al final no puede haber transición por vía electoral. O sea, esto es invertir la fórmula, que es lo que siempre hemos denunciado, que nos dicen ahora entonces es elecciones para el cese y no cese para elecciones, ¿no? Mira, más que invertir la fórmula de aceptar esto, sería una aceptación de que, vamos a decir, ellos nos mintieron a nosotros y le mintieron al mundo diciendo que Maduro fue un usurpador durante tantos años, durante año y medio, 2 años. O sea, que tú admitas unas elecciones para que pueda haber un cambio, estás intrínsecamente diciendo, mira, es mentira, yo nunca fui presidente interino. Eso no existió. Maduro siempre fue el presidente y Maduro es el que convoca elecciones y nosotros tenemos que ir para poder derrotar a Maduro. Y además les dimos un año, más de un año. Bueno, sin hablar de, por supuesto, los años anteriores de complicidad. Pero bueno, Emmanuel, gracias. Siempre es un gusto conversar contigo. Siempre tu claridad meridiana. Gracias además por escribir y por tus análisis. Por favor, sigue haciéndolo porque lo necesitamos. Es parte de nuestra tarea también no callar y denunciar estas cosas sin ningún tipo de pudor, más ahora cuando nos vuelven a traer al chantaje electoralista, al fetiche electoral, al homo votus y la verdad es que no podemos permitirlo y creo que tenemos que seguir presionando porque como dices tú al final, si esto no se asume como lo que es, lo único que va a traer es más sufrimiento y por supuesto más desesperación a los venezolanos. Fíjate, ya tenemos
los estados andinos con más de prácticamente un día sin energía eléctrica, y esto es apenas una parte de la miseria y una parte de lo que va a seguir ocurriendo si esto no cambia, y eso no lo resuelve una elección controlada por las mafias, que son las que además están hoy jugando a que haya un proceso electoral bajo una falsa lógica de normalización, por cierto, que hay que decirlo, para la que se han prestado encuestadoras como Data Analysis, que dicen, bueno, pero es que es muy chévere, fíjense, las empresas están abarrotadas, están llamando a miles de personas para que vengan a trabajar, la economía está creciendo, la gente sale. Entonces, claro, es perfecto hablar de normalización y además cerrar ese argumento con una elección parlamentaria, así sea de mentira, porque bueno, el país está mejorando y el país está en rumbo a su recuperación. Así que, gracias. Seguirle dando largas. Mira, sí. una reflexión final, sí. Pedro. Al final de esta historia, si nosotros llegamos a salir del chavismo, esto sí, puedo poner mi nombre sobre la hoguera, sobre esto que te voy a decir. Adelante. Va a terminar siendo de forma violenta y va a terminar siendo por la fuerza. No va a ser por una negociación, no va a ser por tratos. Es decir, que si finalmente es que se hacen elecciones, que lo que sea, que fue el fraude, que se va a invocar lo que sea. Finalmente, la única forma de que salgamos por el chavismo va a ser por la fuerza. Así lo quitamos 5 años más, 10 años más, se den larga. Si la salida es dentro de 100 años, la salida dentro de 100 años va a ser por la fuerza. En el momento que sea, cuando sea, va a terminar siendo por la fuerza. Nunca va a ser de forma pacífica. Nunca. Porque además, Emanuel, coincido contigo, además las oportunidades para una transición ordenada lamentablemente se agotaron o se están agotando, y pretender que esto se va a lograr resolver por una vía institucional cuando el propio régimen ha cerrado toda vía institucional no solamente es irresponsable, sino muy miserable por parte de la clase política que pretende seguir engañándonos al respecto. Pero de verdad, gracias por acompañarnos, Emanuel. Seguimos en contacto y nos seguimos leyendo. Hasta luego, Pedro. Conversábamos con Emanuel Rincón, editor, articulista del Pan Am Post, abogado, escritor y, por supuesto, gran aliado de la causa de la libertad. Al final, en una clara reflexión sobre esto, es decir, no hay que apelar, digamos, a pensar demasiado profundo para entender lo que está teniendo lugar en Venezuela y a donde pretenden llevarnos nuevamente los embaucadores habituales. Pretender decirnos que esto se resuelve con un nuevo CNE, con una nueva convocatoria de elección, que esta sí, que así como lo logramos en el 2015 lo podemos lograr en el 2020, cuando la verdad es que todos los que dicen eso no han terminado de comprender o no quieren que comprendamos que ese momento ya pasó y que no hay otra opción, no hay más opción sino la que implica la presión, la amenaza creíble y lo que al final puede derrotar a un régimen de la naturaleza como el que hoy vive Venezuela. La lección que hay que darle a esos que pretenden engañarnos es sencillamente no seguirles el juego y dejarles muy claro que así pretendan nuevamente conducir el país a un engaño, en esta oportunidad como en las últimas, el país no se va a prestar. Gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro Aquí será la Libertad. Nos escuchamos el próximo jueves. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.